¿Realmente conoces a la mujer que carga el peso de una leyenda? En 2026, el mundo sigue hablando de Bruce Lee como el ícono intocable, el hombre que se movía como el agua, que hablaba como filósofo, que luchaba como nadie antes lo había hecho. Su imagen está en todas partes, escenas de pelea granuladas que se repiten en redes sociales, citas motivacionales superpuestas en selfies de gimnasio, figuras de acción en estanterías de coleccionistas, recreaciones generadas por IA de batallas que nunca peleó. Pero mucho después de que las cámaras dejaran de rodar y los mitos se volvieran más ruidosos que el hombre mismo, una persona dio un paso adelante en silencio para proteger lo que es real. Su hija, Shannon Lee, nunca pidió el rol de guardiana. Nunca buscó los reflectores que alguna vez brillaron tan intensamente alrededor de su padre y su hermano. Sin embargo, en 2026, con 55 años, sigue siendo la última línea de defensa entre la verdad y la explotación, entre Bruce Lee el ser humano y Bruce Lee el mito de Hollywood. Esta no es solo la historia de una hija famosa. Es la historia de una mujer que perdió a su padre a los 4 años, perdió a su hermano a los 28, y luego pasó décadas decidiendo qué partes de ese legado cargaría, qué partes corregiría y qué partes se negaría a dejar que fueran tergiversadas por dinero. Shannon Lee no persigue la fama. Está protegiendo la memoria. Está preservando la filosofía. Está asegurándose de que la voz de su padre, su voz real, siga llegando a las personas que más la necesitan. Ella es la última guardiana de una leyenda, y su trabajo nunca ha sido más fuerte ni más importante que ahora. Shannon Lee nació el 19 de agosto de 1969 en Los Ángeles, durante uno de los periodos más electrizantes de la vida de su padre. Bruce Lee ya no era solo un instructor de artes marciales, se estaba convirtiendo en un fenómeno global. Sus películas de Hong Kong rompían récords, Hollywood finalmente lo notaba, su filosofía de autoexpresión, adaptabilidad y libertad personal se extendía mucho más allá de los dojos. Shannon llegó a un mundo ya moldeado por el movimiento, el choque cultural y una ambición incansable. Es la hermana menor de Brandon Lee, nacido en 1965, quien crecería siguiendo los pasos de su padre en la actuación antes de que su vida se truncara en 1993 a los 28 años. El vínculo entre Shannon y Brandon era profundo, forjado en infancias compartidas entre Los Ángeles y Hong Kong, en el extraño privilegio y aislamiento de ser hijos de Bruce Lee. Se mudaban constantemente, absorbiendo tradiciones americanas y chinas al mismo tiempo. Hablaban inglés en casa, cantonés con la familia, veían a su padre entrenar, escuchaban sus conversaciones nocturnas sobre la vida y el arte. Esos primeros años le dieron a Shannon una identidad bicultural que moldeó todo lo que llegaría a ser, alguien capaz de navegar entre Oriente y Occidente, tradición e innovación, silencio y expresión. Recuerda el olor del incienso en los apartamentos de Hong Kong, el sonido de la voz de su padre llamándola por su nombre, la forma en que Brandon la molestaba suavemente y luego la sentaba en su regazo para ver caricaturas. Eran niños en medio de un torbellino, pero se tenían el uno al otro. Pero todo cambió el 20 de julio de 1973. Bruce Lee murió repentinamente a los 32 años por un edema cerebral. Shannon tenía solo 4 años. Casi no tiene recuerdos propios de él, solo fragmentos, sensaciones, historias contadas por su madre Linda Lee Campbell y el flujo interminable de personas que querían reclamar un pedazo de él. La pérdida fue sísmica. La casa se quedó en silencio de una forma que nunca había sucedido antes. Las risas cesaron. Las sesiones de entrenamiento terminaron. Linda, con solo 28 años, quedó a cargo de criar a 2 niños pequeños mientras el mundo lloraba a un hombre que nunca habían conocido realmente. Tomó una decisión que moldeó todo lo que vino después. En 1974 regresó con Shannon a Los Ángeles para quedarse y se comprometió a darle a su hija la infancia más normal posible. Lo normal nunca iba a ser fácil. El rostro de Bruce Lee estaba en las portadas de revistas, sus películas se repetían sin parar, los fans enviaban miles de cartas. Extraños se acercaban a Linda en los supermercados pidiendo autógrafos, historias, cualquier cosa que les diera cercanía a él. Shannon creció dentro de esa sombra, reverenciada, mitificada, a veces fetichizada, pero su madre la mantuvo con los pies en la tierra. Linda la protegió ferozmente. No hubo entrevistas de niña estrella.
No hubo cambios forzados. No hubo explotación. Linda quería que su hija tuviera espacio para convertirse en sí misma, no en una versión en miniatura de su padre. La inscribió en escuelas regulares, fomentó amistades normales, la dejó jugar, reír y cometer errores como cualquier otro niño. Pero el legado era inescapable. Las historias familiares llenaban la casa. Rollos de película antiguos se reproducían en tardes tranquilas. La gente se quedaba mirando cuando descubría su apellido. Los profesores hacían preguntas incómodas. Los compañeros susurraban. Shannon lo llevaba todo en silencio, como un peso que aún estaba aprendiendo a equilibrar. No hablaba mucho de su padre en público. Escuchaba más de lo que hablaba. Observaba. Aprendía. Aprendió temprano que el duelo no llega de golpe. Llega en oleadas, a veces pequeñas, a veces abrumadoras. Aprendió que la gente proyecta sus propias necesidades sobre las leyendas. Querían que Bruce Lee fuera invencible, impecable, sobrehumano. No querían oír hablar de sus dudas, sus luchas, su humanidad. Shannon vio la brecha entre el mito y el hombre, y aun siendo niña sintió el impulso de proteger a la persona real detrás del ícono. No tenía palabras para expresarlo entonces, pero lo sentía profundamente. Su padre merecía ser recordado tal como era, no como el mundo deseaba que fuera. Linda le enseñó resiliencia sin pronunciar jamás la palabra. Le enseñó a mantenerse erguida, a hablar cuando importaba, a guardar silencio cuando no. Le enseñó que la familia es el ancla cuando todo lo demás gira. Shannon creció viendo a su madre navegar las secuelas de la fama con gracia, manejando peticiones, protegiendo la privacidad, criando a 2 hijos sola mientras el mundo seguía pidiendo más. Linda nunca se quejó. Simplemente hizo lo que había que hacer. Shannon absorbió esa lección: el deber no es ruidoso. Es constante. Es presentarse todos los días, incluso cuando nadie lo ve. Con el tiempo, Shannon comenzó a sentir la atracción por las enseñanzas de su padre. No las películas. No los titulares. La filosofía. Los escritos. Las charlas nocturnas que solo conocía a través de historias. Empezó a leer sus notas, sus cartas, sus diarios. Descubrió a un hombre infinitamente curioso, que cuestionaba todo, que creía en el autodescubrimiento por encima de cualquier otra cosa. Se dio cuenta de que Jeet Kune Do no era solo lucha, era una forma de ser. Adaptable. Honesta. Libre. Esa revelación la cambió. No quería imitar a su padre. Quería entenderlo. Quería vivir lo que él enseñaba. Su camino en las artes marciales nunca se trató de heredar fama. Se trató de descubrir por sí misma las enseñanzas de su padre. Entrenó seriamente, no como intérprete sino como estudiante. Estudió Jeet Kune Do con Richard Bustillo, uno de los alumnos originales de su padre. Entrenar con Bustillo le dio una conexión directa con la fuente: eficiencia, adaptabilidad, expresión personal, sin movimientos desperdiciados. Más tarde trabajó con Ted Wong, otro discípulo de confianza que había preservado el JKD tras la muerte de Bruce. Ted le enseñó que Jeet Kune Do no era un sistema fijo, sino una filosofía viva: movimiento honesto, corrección constante de uno mismo, verdad por encima de la tradición. No se detuvo en el JKD. Entrenó taekwondo con Dung Do Alin, dominando patadas explosivas, equilibrio y acondicionamiento atlético. Estudió Wushu con Eric Chen, abrazando movimientos fluidos y expresivos arraigados en la tradición china. Incluso trabajó con Benny de Jet Urquidez en kickboxing, aprendiendo timing de contacto total, resistencia y aplicación en el mundo real. Su enfoque nunca fue copiar a su padre. Fue ganarse los principios por los que él vivía, y luego hacer los suyos. Obtuvo su cinturón negro en Jeet Kune Do tras años de sudor, disciplina y compromiso silencioso. Cada clase era una conversación. Cada técnica, una pregunta. Se preguntaba: ¿qué diría él? ¿Qué haría él? Encontró respuestas no en la imitación, sino en la aplicación. Aprendió que Bruce Lee nunca quiso seguidores. Quería que la gente encontrara su propio camino. Esa libertad se convirtió en su guía. Entrenó no para ser la hija de Bruce Lee, sino para ser Shannon, alguien que entendía la filosofía porque la vivía. Su madre observó este camino con orgullo y cautela.
Linda sabía lo fácilmente que el legado podía consumir a alguien. Le recordaba a Shannon mantenerse con los pies en la tierra, mantener vivos sus propios sueños. Shannon escuchó. Nunca dejó que el apellido la definiera. Lo dejó informarla. Lo cargó no como una carga, sino como una responsabilidad. Entendió temprano que el legado no es automático. Debe ser protegido, aclarado y a veces defendido. Esa comprensión moldeó todo lo que vino después. En 2026, cuando la gente pregunta por qué Shannon Lee sigue luchando tan duro para mantener viva la verdad de su padre, la respuesta es simple, porque nadie más lo hará. El mundo quiere el mito. Ella quiere al hombre. El mito vende entradas. El hombre cambia vidas. Ella elige al hombre, cada día, en silencio, sin descanso. Ella es el puente entre quien Bruce Lee realmente fue y quien el mundo necesita que sea. Es la última guardiana, y su historia apenas comienza. Su camino en las artes marciales nunca se trató de heredar fama. Se trató de descubrir por sí misma las enseñanzas de su padre. Entrenó seriamente, no como intérprete sino como estudiante. Estudió Jeet Kune Do, el arte revolucionario de Bruce Lee, con Richard Bustillo, uno de los alumnos originales de su padre. Entrenar con Bustillo le dio una conexión directa con la filosofía de Bruce: eficiencia, adaptabilidad, expresión personal. Bustillo no la trató como hija de una celebridad, la trató como a cualquier estudiante serio. La hizo repetir los mismos fundamentos una y otra vez: trabajo de pies, timing, interceptar ataques, hasta que se convirtieron en instinto. Le contó historias de entrenar con Bruce en el patio trasero de la calle College en Oakland, las conversaciones nocturnas, la búsqueda incansable de la verdad por encima de la tradición. Esas historias no eran adoración al héroe, eran lecciones. Shannon escuchó, absorbió y trabajó. Aprendió que Jeet Kune Do no se trataba de memorizar formas, sino de eliminar lo innecesario, encontrar lo que funcionaba para su cuerpo, su mente, su espíritu. Más tarde trabajó con Ted Wong, otro discípulo de confianza que había preservado el JKD tras la muerte de Bruce. Ted era meticuloso, casi reverente en su enfoque. Le enseñó que Jeet Kune Do no era un estilo fijo, sino un proceso vivo, movimiento honesto, sin esfuerzo desperdiciado, corrección constante de uno mismo. Ted observaba cómo ejecutaba un simple golpe recto y decía: otra vez. Más lento. Siente. La empujaba a cuestionar cada técnica, cada hábito. ¿Cuál es el propósito?, preguntaba. Si no sirve al momento, déjalo ir. Shannon pasó horas con Ted refinando la teoría de la línea central, aprendiendo a fluir de la defensa al ataque sin pausa, cómo usar la fuerza del oponente en su contra. Aprendió que el arte de Bruce nunca se trataba de verse llamativo, se trataba de ser real. La intensidad silenciosa de Ted coincidía con la suya. Nunca la elogió por ser hija de Bruce. La elogió cuando se lo ganó, cuando una técnica finalmente se sentía sin esfuerzo, cuando se adaptaba en medio de un sparring sin pensar. Esos momentos eran pequeñas victorias, pero lo significaban todo. Shannon no se detuvo ahí. Entrenó taekwondo con Dung Do Alin, dominando patadas poderosas, equilibrio y atletismo explosivo. Las clases de Do Alin eran agotadoras, rondas interminables de patadas altas, giros con salto, ejercicios de romper tablas. Las piernas de Shannon ardían, sus pulmones gritaban, pero seguía adelante. Amaba la precisión del taekwondo, la forma en que cada movimiento debía ser exacto. Desarrolló una patada frontal tan afilada que podía partir un protector por la mitad, una patada circular que llegaba de la nada. Aprendió a controlar la respiración durante la fatiga, a mantenerse calmada cuando su cuerpo quería rendirse. Esas lecciones se trasladaron a todo lo demás: actuar, producir, ser madre, duelo. Estudió Wushu con Eric Chen, abrazando movimientos fluidos y expresivos arraigados en la tradición china. El Wushu era diferente, elegante, teatral, casi como una danza. Chen le enseñó formas que fluían como el agua, giros que parecían sin esfuerzo pero exigían control total del cuerpo. Shannon descubrió belleza en la disciplina. Aprendió que las artes marciales podían ser arte tanto como combate. La elegancia de una patada mariposa, la potencia detrás de una barrida de pierna,
Esos movimientos le recordaban la presencia de su padre en pantalla. Bruce siempre había combinado estética con función. Shannon sintió esa conexión profundamente. Incluso entrenó kickboxing con Benny de Jet Urquidez, aprendiendo timing de contacto total, resistencia y aplicación en el mundo real. Benny era una leyenda por derecho propio, rápido, implacable, sin miedo. Su entrenamiento era brutal, rondas de sparring que dejaban moretones, trabajo de pads que la llevaba al agotamiento, lecciones de distancia y contraataque. Shannon aprendió a recibir un golpe y seguir moviéndose, a leer el ritmo del oponente, a terminar una pelea antes de que comenzara. Benny respetaba su compromiso. Nunca fue suave con ella. La empujó más fuerte porque sabía quién era su padre, y sabía que no estaba allí para relajarse. Esas sesiones le enseñaron resiliencia de la forma más directa. El dolor es temporal, rendirse es para siempre. Su enfoque nunca fue imitar a su padre. Fue entender los principios por los que él vivía, y luego hacer los suyos. A finales de los 90 y principios de los 2000, mientras se preparaba para roles de acción, su entrenamiento se intensificó. No perseguía el estrellato, se preparaba para representar el nombre de la familia con integridad. Cada patada, cada puñetazo, cada bloqueo era una conversación con el legado de su padre. Obtuvo su propio cinturón negro en Jeet Kune Do, no como regalo sino tras años de sudor y disciplina. El cinturón no se lo dieron. Luchó por él, literal y figurativamente. Cuando se lo ató a la cintura por primera vez, sintió como cerrar un círculo y abrir otro. Se había ganado su lugar, no por quien era su padre, sino por en quien se había convertido. De 1987 a 1991, Shannon asistió a la Universidad Tulane en Nueva Orleans. Eligió Tulane deliberadamente, lejos de Hollywood, lejos del mundo de las artes marciales, lejos de las expectativas. Nueva Orleans, con su música, cultura y energía artística, le dio espacio para respirar. Obtuvo una licenciatura en Bellas Artes en interpretación vocal, sumergiéndose profundamente en música y teatro. Entrenó rigurosamente en técnica vocal, control de respiración, interpretación musical y presencia escénica. Actuó en musicales, óperas, conciertos, aprendiendo colaboración, profundidad emocional y la vulnerabilidad de la actuación en vivo. El escenario se convirtió en otro tipo de dojo. Cada nota debía ser precisa, cada gesto intencional. Aprendió a conectar con el público, a sentir su energía y devolverla. Esos años en Tulane fueron transformadores. Le dieron independencia, confianza y un sentido de identidad separado de su apellido. En 2020 regresó virtualmente a Tulane para una charla en vivo con exalumnos, reflexionando abiertamente sobre cómo esos años moldearon su curiosidad artística y su resiliencia. Habló de ensayos nocturnos, de encontrar su voz en una ciudad que celebra el sonido, de aprender a estar en el centro de atención sin dejar que la definiera. Su carrera actoral comenzó en silencio y de forma personal. En 1993 apareció en un pequeño cameo en Dragon, de Bruce Lee Story, la película biográfica sobre su padre. El papel fue breve, pero llevaba un peso inmenso. Se estrenó el mismo año que murió su hermano Brandon. La muerte de Brandon en el set de The Crow, un disparo accidental con un arma de utilería, destrozó a la familia. Shannon ha hablado poco públicamente sobre el dolor, pero quienes la conocen dicen que la cambió fundamentalmente. Ha cargado ese duelo en privado, mientras lo convertía en propósito. A lo largo de los 90 y principios de los 2000 tomó papeles secundarios en películas de acción, Igbo Ulti, Enter the Eagles, Blade, usando su formación en artes marciales para aportar autenticidad. También apareció en proyectos más pequeños como Shi, Meijer, explorando trabajo de personaje más allá de la pura acción. Nunca persiguió papeles protagónicos. Actuar era exploración, no ambición. Su última aparición en pantalla fue en 2012 con el cortometraje Tekken Reload. Fue un cierre suave a ese capítulo. Pero incluso al alejarse de la actuación, su entrenamiento nunca se detuvo. Las artes marciales se convirtieron en una práctica de por vida, no en una fase. Siguió refinando su técnica, estudiando, creciendo. Entrenaba porque la mantenía conectada con su padre, no con el mito, sino con el hombre que creía que el movimiento era expresión, que la disciplina era libertad.
Cada sesión era un recordatorio, el camino es personal. El viaje nunca termina. En 2026, cuando la gente pregunta por qué Shannon sigue entrenando, sigue estudiando, sigue empujando su cuerpo y mente, la respuesta es simple, porque es quien es. No eligió Jeet Kune Do para honrar la memoria de su padre. Lo eligió porque cree en lo que él creía, que la verdadera fuerza viene de conocerse a uno mismo, adaptarse al momento y nunca detener la búsqueda de la verdad. Entrenó no para convertirse en él, sino para convertirse en la versión más completa de sí misma. Y en ese proceso, se convirtió en la guardiana que él nunca supo que necesitaría. A mediados de los 2000, Shannon sintió el impulso de trabajar detrás de cámaras. Actuar había sido una forma de explorar, de ponerse a prueba, de pararse en la sombra de su padre y ver de qué estaba hecha. Pero comenzó a darse cuenta de que el verdadero poder no estaba en interpretar la visión de alguien más, estaba en moldear la historia misma. Quería proteger el legado de su padre de la distorsión, contar su historia con cuidado, llevar sus ideas inconclusas al mundo tal como él habría querido. Ya no quería ser el rostro, quería ser la mano que guía la pluma, el ojo que vigila la edición, la voz que dice, esto es verdad. En 2008 fue productora ejecutiva de la serie china de televisión de 50 episodios de Legend of Bruce Lee, también conocida como Li Xiaolong Chuanqi. El proyecto fue enorme, abarcaba 5 décadas de la vida de su padre, desde su infancia en Hong Kong hasta su irrupción en Hollywood, desde sus luchas contra el racismo y las barreras culturales hasta su ascenso como ícono global. La serie exigía todo, precisión histórica, respeto cultural, verdad emocional. Shannon estuvo profundamente involucrada en cada etapa, revisando guiones, consultando en la coreografía de peleas, asegurándose de que la representación de la filosofía de Bruce se sintiera auténtica y no un atajo cinematográfico. Fue intensamente personal. Tuvo que revivir el dolor, los triunfos y las pérdidas de su padre a través de la lente de actores y directores que nunca lo conocieron. Tuvo que equilibrar reverencia con honestidad, mostrar a Bruce como hombre, no como estatua. La serie se emitió en China y en todo el mundo, llegando a millones que nunca habían visto al verdadero Bruce Lee más allá de clips y memes. Para Shannon, nunca se trató de ratings. Se trató de dejar el registro claro. Siguió ese éxito con 2 películas para televisión en 2009 y 2012, cada una enfocada en diferentes capítulos de la vida y el legado de su padre. Estos proyectos consolidaron su rol como administradora. No solo aprobaba mercancía o acuerdos de licencia, estaba moldeando la narrativa. Aprendió a navegar coproducciones internacionales, a proteger la imagen de su padre de ser diluida, a decir no cuando algo se sentía mal. Cada decisión era un acto silencioso de guardianía. Su mayor avance llegó en 2016 cuando anunció que sería productora ejecutiva de Warrior, un drama criminal de artes marciales basado en un concepto original que Bruce Lee había desarrollado en los años 70. La idea había sido redescubierta años antes en sus notas manuscritas, una historia ambientada durante las guerras Tong en San Francisco de los 1870, combinando acción brutal, detalle histórico y comentario social agudo sobre racismo, inmigración y poder. Bruce la había presentado a estudios, pero nunca se materializó en vida. Shannon encontró las páginas, leyó las palabras de su padre y sintió el peso de un asunto inconcluso. Luchó durante años para darle vida, presentándola a cadenas, reuniendo guionistas, insistiendo en autenticidad. Quería que la serie honrara la visión de Bruce sin convertirlo en personaje. Quería que se sostuviera por sí misma. Warrior se estrenó en Cinemax en 2019. La serie era cruda, intensa, visualmente impresionante, llena de coreografías de artes marciales intrincadas, personajes complejos y miradas sin concesiones a la historia. Ganó un seguimiento apasionado por su acción y su sustancia. Los críticos elogiaron su profundidad, los fans amaron las peleas. Cuando Cinemax terminó, HBO Max, la recogió. La temporada 3 se lanzó en 2023, y para 2026 la serie estaba en desarrollo activo para la temporada 4. Warrior es ampliamente vista como la realización más auténtica de la visión creativa de Bruce Lee después de su muerte, no un biopic, sino una extensión viva de sus ideas. Shannon ha dicho que el viaje se sintió como cumplir una promesa que su padre nunca pudo mantener.
Cada episodio es un testimonio de su persistencia, su gusto, su negativa a dejar que sus ideas se desvanecieran. En 2020, en medio de una pandemia global y un mundo buscando significado, Shannon publicó Be Water, My Friend, The Teachings of Bruce Lee. El libro no es una biografía tradicional. Es una mezcla de memorias, filosofía y reflexión, una guía profundamente personal a las ideas de su padre. Comparte historias privadas, extractos de cartas, fragmentos de conversaciones que escuchó creciendo o aprendió de su madre. Humaniza a Bruce Lee, mostrándolo como un padre que leía cuentos antes de dormir, un esposo que escribía notas de amor, un buscador que cuestionaba todo. Amplía su filosofía más famosa, Be Water, explorando cómo la adaptabilidad, la honestidad consigo mismo y el crecimiento constante moldearon su propia vida a través de la pérdida, el duelo y la transformación. El libro es íntimo. Shannon escribe sobre el dolor de perder a su padre a los 4 años, la devastación de perder a Brandon, el largo proceso de encontrar su propio camino. Muestra cómo las enseñanzas de su padre la ayudaron a navegar esos momentos, no como cura mágica, sino como marco. Be Water, My Friend se convirtió en más que una cita, se convirtió en una práctica. Escribe sobre soltar expectativas rígidas, fluir alrededor de los obstáculos, encontrar fuerza en la flexibilidad. Los lectores encontraron el libro en un momento en que muchos se sentían atrapados: aislamiento pandémico, incertidumbre, duelo. Resonó. Se vendió de forma constante, recibió elogios por su honestidad y se convirtió en un bestseller silencioso en los espacios de autoayuda y filosofía. Sigue siendo una de las formas más directas en que la gente puede conocer a Bruce Lee el pensador, no el ícono. A través de todo esto, produciendo, escribiendo, abogando, Shannon nunca dejó de entrenar. Las artes marciales siguen siendo parte de su vida diaria. Continúa refinando su Jeet Kune Do, haciendo sparring, enseñando cuando se lo piden. Lo hace en silencio, lejos de las cámaras. Para ella, la práctica es meditación, conexión, recuerdo. Cada sesión es un diálogo con su padre, no sobre convertirse en él, sino sobre vivir lo que él creía, que la verdadera maestría es aprendizaje interminable, que la fuerza se encuentra en la vulnerabilidad, que la vida es movimiento. En 2026, cuando la gente pregunta por qué sigue adelante, porque lucha por la autenticidad, porque convierte el duelo en arte, porque se niega a dejar que el legado se convierta en caricatura, la respuesta es simple: porque importa. Porque las ideas de su padre siguen cambiando vidas. Porque se prometió a sí misma, y a él, que la verdad no se perdería. No está preservando una pieza de museo. Está manteniendo viva una filosofía viva, una historia, un libro, una temporada, una conversación a la vez. Y lo hace con la misma determinación silenciosa que ha llevado desde que tenía 4 años, de pie en el silencio después de que su padre se fue, decidiendo llevar su luz hacia adelante. También coescribió el cómic de 2016 Bruce Lee, The Dragon Rises, reimaginando a su padre en una narrativa mítica de acción y fantasía para fans más jóvenes. A través de la Bruce Lee Family Company, de la que es CEO, y la organización sin fines de lucro Bruce Lee Foundation, donde es presidenta, supervisa licencias, medios, educación y Camp Bruce Lee, un programa de verano que enseña a los niños confianza, mindfulness y resiliencia. Su defensa de la seguridad con armas en sets de filmación es profundamente personal. Tras la muerte de Brandon en 1993, ha impulsado entrenamiento obligatorio y protocolos más seguros. La tragedia de Rust en 2021, donde la cinematógrafa Alina Hutchins fue asesinada, reabrió heridas antiguas. Shannon pidió prohibir armas reales en los sets, argumentando que los efectos modernos las hacen innecesarias. En 2023 respaldó editoriales exigiendo cambios, negándose a dejar que pérdidas prevenibles fueran olvidadas. En 1994 se casó con Ian Keasler, una pareja de vida fuera del brillo de Hollywood. Tuvieron a su hija Ren Lee Keasler en 2003. Shannon ha criado a Ren con intención, enfatizando educación, normalidad y autodescubrimiento por encima de la fama. Ren ahora asiste a Tulane, haciendo eco del camino de su madre. Shannon comparte ocasionalmente momentos familiares en Instagram, fotos de Día de la Madre con Linda, Ren y ella misma, siempre enfatizando amor, no espectáculo.
En 2026, Shannon Lee sigue siendo la fuerza silenciosa que protege la verdad de su padre. No persigue relevancia. Está asegurándose de que su filosofía, de disciplina, adaptabilidad, autoexpresión, viva de forma auténtica. Es madre, productora, autora, defensora, guardiana. Lleva duelo, pero también propósito. Perdió a su padre a los 4 años, a su hermano a los 28, y aún así eligió construir algo significativo de los pedazos. ¿Qué piensas del viaje de Shannon Lee, cargando una leyenda mientras forja su propio camino? Deja tus pensamientos en los comentarios. Si esta historia te conmovió, dale like, comparte y suscríbete. Gracias por ver. Hasta la próxima, sé agua, mis amigos. Adiós.